Estamos en el capítulo 1 del libro La armadura de Dios de Madre Nadine. La armadura de Dios es el nombre de este capítulo y hoy meditamos de la página 7 a la página 13. Ayer hablábamos de cómo hay grandes males, como decía Madre Nadine, que solo el Padre puede vencer. Y esta revelación me parece maravillosa. Jesús dice, estos males, estos demonios, estos espíritus solo salen con oración. Otras traducciones dicen con oración y ayuno. Y Madre Nadine en oración le preguntó al Señor qué significaba esta clase. O sea, se hizo énfasis en la frase esta clase. Y el Señor le mostró en oración que hay clases de males que solo el Padre puede vencer, puede liberar. Esta clase de mal, dice en la página 7, se necesita que sea el Padre el libertador. Y me parece maravilloso, ¿por qué? Porque si Jesús nos mandó a orar una sola oración en la Escritura y es el Padre Nuestro, cuando ustedes oren, digan, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Recordemos que algunos discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y es cuando Jesús enseña el Padre Nuestro y manda a orar el Padre Nuestro. No es que las otras oraciones no valgan, pero si queremos ser fieles a la Escritura, la única oración que Jesús mandó a orar es el Padre Nuestro. Y cuando lo oramos, como decía mi Padre Espiritual, por Él, con Él y en Él, veremos la fuerza y el poder que hay en esta oración. Y si estamos hablando de liberación, pues la última petición, Padre, líbranos del mal, es la oración de liberación más grande que podemos hacer. El Padre nos ha liberado ya por medio de Jesús y de su sacrificio. Recordemos que cuando el Bautista lo presentó ante la multitud, el Bautista dijo estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, que decidió morir, porque esto también es importante. Jesús nos enseñó en el Evangelio: a mí nadie me quita la vida. Yo entrego mi vida por amor. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla. Jesús, que decide morir un viernes a las 3 de la tarde, cuando dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, decidió hacerlo ese día y a esa hora, porque ese día y esa hora, en la celebración judía de la Pascua, se sacrificaba el Cordero Pascual, el Cordero que era la ofrenda, la víctima que se ofrecía a Dios por la expiación de los pecados. Así que la víctima, como dice Hebreos 10, la única víctima aceptable, agradable a Dios es Jesús, que se hace cordero para entregarse en sacrificio por la salvación de los pecados. Cuando nosotros nos hacemos intercesores, debemos de tener claro, y Madre Nadine lo enseña muy bien, que vamos a hacernos uno con el Cordero. Y cuando nos hacemos uno con el Cordero, debemos de tener claro que nos unimos a su sacrificio, a su entrega expiatoria. Solo Él redime, solo Él salva, solo Él libera, solo Él sana y solo su sacrificio es acepto y agradable a Dios. Pero hacernos uno en el Cordero de Dios significa que también nosotros, en algún momento, compartiremos con el Cordero su entrega sacrificial, expiatoria, de amor. Significa que cuando nosotros nos hacemos uno con Él, ya lo somos por nuestro bautismo, porque somos miembros de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Pero cuando tomamos conciencia de esta unidad,
vamos a entender que también en esa unidad Jesús va a permitir que compartamos con Él las cargas de nuestros hermanos. La intercesión también es cargar con las cargas de nuestros hermanos, pero en Jesús, no en nuestras propias fuerzas. No en nuestras propias fuerzas. Hay que tener cuidado de esto. Cuidado de que nosotros, por nuestras propias fuerzas, queramos cargar las cargas de otros. Cuidado con eso, porque nos vamos a desgastar y nos va a hacer daño. Nosotros cargamos las cargas de otros en Jesús. Nos hacemos cirineos de Jesús, por gracia de Él. Muchas almas de santos y místicos nos enseñan esto. Pienso en el Padre Pío. Al Padre Pío le decían el cirineo de Dios. Él que llegó a ser uno con el Cordero a tal grado que tuvo los estigmas de Jesús. Pocos conocen la sexta llaga de la que hablaba San Bernardo y que el Padre Pío vivía. La llaga del hombro. He encontrado un diálogo que no conocía y que me ha parecido maravilloso entre el Padre Pío y Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Y él le preguntó al Padre Pío cuál era la llaga que más le dolía y él le decía la que estaba escondida, la que no estaba vendada, la del hombro, porque en el hombro cargaba con la cruz de sus hermanos, que también es la cruz de Jesús. Pero atención, esto es por gracia, no por nuestras fuerzas. A nosotros nos toca, como dice la página 8, mantenernos pequeños. Y todas las cargas hay que llevárselas al Señor, porque solo en Él podemos descansar. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Si en oración perdemos este enfoque, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro, que comenzó caminando sobre el agua y después se hundió. Marcos 6, versos del 45 al 52. Van a haber luchas y hay que discernirlas. Yo recuerdo cuando comencé el ministerio de liberación, el día, porque yo tenía un día particular que lo ejercía con mi hermana de ministerio, Angélica, Virgen consagrada. Ese día, por muchos años, algo pasaba. Y Dios lo permitió y yo lo llegué a entender. Y siempre, la mayoría de veces, pasaba algo con mi carro. Y le pasaban cosas extrañísimas. Yo recuerdo una vez que literalmente las llantas se quedaron trabadas y el carro no se pudo mover. Lo llevé con mi mecánico, lo revisaron mecánicamente, no tenía nada, hasta que no sé cómo se dio cuenta que en uno de los discos de la llanta había un tornillo en un lugar que humanamente era imposible que estuviera ahí. Lo sacan, se resuelve el problema y recuerdo las palabras de mi mecánico, que lo bendigo en el nombre de Jesús hasta el día de hoy, que me dijo: solo a usted le pasan estas cosas extrañas, me dijo. Para ese tiempo yo ya había entendido de qué se trataba. No quiere decir que a todos nos va a pasar algo o lo mismo, pero cuando sucedan cosas, discernamos de qué se tratan y con discernimiento entendamos que muchas veces vendrán esos ataques, pero como diría una gran amiga mía, misionera de la adoración eucarística perpetua, eso solo son distractores. Y a los distractores no hay que hacerles caso. Madre Nadine nos presenta un buen amigo que ojalá sea amigo de todos nosotros, San Miguel Arcángel. Podemos orar siempre con la oración de San Miguel Arcángel que escribió el Papa León XIII, que es una oración de exorcismo. San Miguel Arcángel, después de María, nuestra Madre, va a ser el mejor aliado que tengamos en contra de las acechanzas del maligno. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las acechanzas de Satanás.
Repréndale Dios, pedimos suplicantes, y a ti, oh príncipe de las milicias celestiales, te pedimos que arrojes al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Aprendámonos de memoria. Yo trato de que esta oración sea parte de mis meditaciones todos los días, porque sé que todos los días necesito del auxilio de Dios y de la intercesión de este buen amigo. Madre Nadine nos recuerda cómo estamos viviendo un tiempo donde el modernismo que denunció Pío X a principios del siglo XX ha cobrado muchísima fuerza. Karol Wojtyła, cuando era cardenal en el año 76, llevó el discurso del modernismo a un grado, wow, que nos alarma más y que nos debe de llamar la atención. Un modernismo que se ha infiltrado dentro de la iglesia, y Karol Wojtyła decía esto: estamos en la confrontación final entre la iglesia y la antiiglesia, el evangelio y el antievangelio. Aquí no se trata tampoco de ponerme de un lado ideológico y de otro ideológico, como algunos piensan o cometen el error. No. Se trata de descubrir cómo aún dentro de la iglesia, como escribía ya el gran Pablo VI, San Pablo VI, el humo de Satanás también se ha metido, decía San Pablo VI. Estamos viviendo un tiempo, decía el Papa, donde el humo de Satanás se ha metido dentro de la iglesia. Hay que discernir, pero discernir teniendo claro que nuestra lucha no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra huestes espirituales. También en esto hay que tener cuidado, porque a veces atacamos la iglesia, atacamos las estructuras, atacamos a la persona, y no, a quien hay que atacar es al mal, al demonio. Por favor, con esto hay que tener cuidado. Sabiduría y discernimiento. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. La otra gran aliada, la primera después de San Miguel Arcángel entre las criaturas, María, nuestra Madre. Las visitaciones, como dice Madre Nadine, que son apariciones de María, nos recuerdan lo que el Apocalipsis 12 enseña, que aquella mujer vestida de sol, a la que Satanás no le puede hacer daño porque le fueron dadas las alas del águila, está de nuestro lado, porque Satanás, dice la Biblia, se fue a hacerle guerra a los hijos de la mujer. Pero no hay que tener miedo, porque la mujer lo derrotó con el poder de Dios. Y si somos hijos de esa mujer que es María, nos va a ayudar a derrotar a Satanás con el poder de Dios. Madre Nadine menciona una aparición particular de la cual yo soy muy devoto, Medjugorje. Y Medjugorje ha sido para el mundo hoy y para la iglesia un testimonio de fe y de poder de Dios, porque la gracia más grande que se derrama ahí es la gracia de la conversión. Miles y miles encuentran su conversión al visitar este lugar, y no pocas veces también un lugar de liberación. Los que hemos estado ahí hemos visto cómo por la intercesión de María los demonios se manifiestan y huyen de las personas a las que tienen poseídas y tienen atrapadas. También a este acontecimiento podemos unir el de Fátima. ¿Por qué? Porque como dice Madre Nadine en la página 11, María está reuniéndonos y está formándonos para prepararnos para lo que viene en el futuro. Recordemos las palabras de nuestra Madre en Fátima. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Y si habla de un triunfo, es porque hay una batalla. Pero ¿cuál es la promesa? Que sobre esa batalla Dios ya tiene la victoria a través
del Inmaculado Corazón de María. Terminamos con esto. Madre Nadine nos cuenta cómo a través de una situación real, Dios le mostró lo que Satanás está haciendo. Y me gusta la honestidad de Madre Nadine cuando dice que ella humanamente le tiene miedo a los gusanos, cuanto más a una serpiente. Y esto es interesante porque muchas veces pensamos que Dios lo que usa son nuestras capacidades naturales y no es así. Pienso en San José de Cupertino, Giuseppe, que le tenía miedo al demonio y sus superiores le pusieron de exorcista. Y uno dice, ¿quién pone a un miedoso de exorcista? Y aún a pesar de su miedo, el demonio obedecía a San José de Cupertino y se iba. Y con esto se cumple lo que dice San Pablo. La gracia de Dios basta porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. ¿Qué pasa si un día hay manifestaciones? ¿Qué pasa si un día Dios permite manifestaciones del demonio? Lo dice Madre Nadine al final de la página 11. Cuando Él quiere que confrontemos el mal y cuando es el tiempo del Señor, no tendremos miedo ante la confrontación y las manifestaciones de Satanás. Así que el día que Dios lo permita es porque el Señor sabe que ese día estamos preparados. ¿Qué necesitamos? El amor de Dios, que es el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, sabiendo ya que hemos ganado la victoria, la batalla, porque la victoria ya la ganó Jesús para nosotros. Y esta batalla no es nuestra. Esta batalla es del Señor. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.